Bien, entonces, cuando hablamos de perímetro, ya sea de una figura, independientemente de que sea un polígono, o sea una figura circular, o sea una figura curva, estamos hablando de todo el contorno, ¿sí? O la medida del borde de esa figura, entonces del borde o contorno de una figura. Aquí pues vamos a hablar precisamente de las figuras geométricas basándonos en los polígonos, pero como les digo, puede ser de cualquier figura, de cualquier forma. La medida del borde lo podemos ver identificado, por ejemplo, si tenemos una cancha de fútbol, pero voy a hacerla aquí. Supongamos que usted tiene o usted está ubicado en un lugar rectangular. Entonces tenemos esa cancha de fútbol, ¿cierto? Pero sabemos que pues la cancha está dividida en varias secciones y usualmente cuando ustedes iban al parque a educación física, pues una de las actividades de calentamiento pues es correr, trotar, caminar alrededor de ella, ¿cierto? Esa cancha tiene unas medidas, evidentemente, acá tendríamos la medida de la base, aquí tendríamos la medida de otro lado, voy a llamarlos más bien lados, entonces, del lado uno, del lado 2, del lado 3, del lado 4, cada una de esas distancias, pues con una magnitud, una medida que pueden ser en metros, en centímetros, en milímetros, si son figuras, si son objetos pequeños, en kilómetros, si por ejemplo estuviéramos hablando de una superficie de, pues, de gran magnitud. Y el perímetro es básicamente esta línea, no la curva, sino la que estoy resaltando. Esta línea es el perímetro. ¿Sí? Porque es el borde, es el contorno. Y ese perímetro se va a expresar en unidades lineales. Se expresa en unidades lineales. ¿Eso qué quiere decir? El que se exprese en unidades lineales quiere decir que vamos a expresarlo en centímetros, en metros, en kilómetros, en milímetros, las mismas unidades de longitud, pero eh, sin exponente alguno, porque nos están expresando una sola dirección. Este lineales quiere decir que es una sola dimensión, una sola dirección, una sola eh, dimensión como tal, ¿sí? Entonces lo que vamos a medir son distancias. Este perímetro mide distancias. Si yo te preguntara cuántos metros hay o cuántos metros recorres al darle una vuelta a esa cancha, pues implícitamente está el ejercicio de calcular el perímetro, porque ese perímetro es, pues, cuánto hay de aquí a acá, después de aquí a acá, después de aquí a acá y después de aquí a acá, para saber cuánto recorriste, entonces ibas tú caminando rondamente, cuánto recorriste al momento de llegar acá nuevamente al punto de inicio. Entonces, todo ese borde, toda esa vuelta es el perímetro. Y esto se va a cumplir para cualquier perímetro independientemente de la forma. Entonces, supongamos que tú conoces las medidas del lado uno, lado 2, lado 3 y lado 4. ¿Qué tienes que hacer para saber cuánto hay o cuánto recorrió acá esta personita al momento de darle toda una vuelta a esa cancha? ¿Qué tendría que hacer? Coger el valor de la cancha y dividirlo con los kilómetros o las horas, o multiplicarlo o sumarlo. Pues Sumarlos. digamos que por este lado, esta cancha midiera 40 metros y por este lado midiera 20 metros y por este lado midiera otros 40 metros y por este lado otros 20 metros. Por lo general nuestras canchas de fútbol son rectangulares, ¿no? Entonces Pero digamos, perdió tiempo. Profe, entonces ahí se sumarían todos los metros, pues ya que dio la vuelta entera. Si hubieran, yo no sé, dado de, de aquí, de este esquin, del lado uno al lado 2 serían 60 metros. Pero en este caso que dio toda la vuelta, serían 120 metros. correcto. En este caso dio toda la vuelta. Entonces nuestra personita al hacer todo el recorrido, pues lo que hacemos es identificar cuánto mide cada uno de los lados para poder encontrar, entonces, cuánto mide todo el contorno, pues lo sumamos. Y eso es el perímetro de un polígono. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el perímetro? Haciendo esa suma. ¿Listo? Entonces,
Acá voy a continuar con la parte escrita que es para calcular el perímetro, basta con realizar la suma de las medidas de todos los lados. Evidentemente, todos los lados del polígono. Aquí no importa si el polígono es regular, si es irregular, si tiene 3, 4, 5, 6 lados, no interesa. Lo que nos interesa es conocer las medidas de los lados. Entonces, en términos generales, esto tendríamos que el perímetro sería igual a la suma de todos los lados. Entonces, acá sería lado 1 más lado 2 más lado 3 más todos los lados. Entonces, lado n, que sería pues todos los lados que puede tener nuestro polígono. Entonces, si nuestro polígono tiene 5 lados, pues lo que debemos hacer es mirar cuánto mide cada uno de esos 5 lados y sumarlos. ¿Listo? Aquí hay que hacer una aclaración. Entonces, aquí una nota aclaratoria. Para poderlos sumar, entonces, todos los lados deben estar en la misma unidad de medida. Entonces, deben tener la misma unidad de medida. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estén en metros, o todos deben estar en centímetros, o todos deben estar en kilómetros. No importa cuál unidad de medida utilicemos, siempre y cuando todos los lados tengan esa misma unidad. ¿Listo? Entonces, todos los lados deben tener la misma unidad de medida. ¿Qué pasa si uno de los lados tiene una unidad de medida diferente? Entonces, si uno o más lados tienen unidades de medida diferente, es decir, que un lado esté, por ejemplo, en decímetros y el otro en centímetros, o que un lado esté en metros y el otro en centímetros. Entonces, cuando eso sucede, si uno o más lados tienen unidades de medida diferentes, lo que tenemos que hacer es convertirlas todas a una misma. Es decir, convertirlas todas a centímetros, o todas a kilómetros, o todas a metros. Entonces, ¿cuál es la forma más cómoda? Pues tú darte cuenta cuál es la unidad de medida que más se repite. Con eso, la que menos se repite es la que vas a convertir para que me quede en la misma magnitud que los otros lados. Entonces, tenemos que para calcular el perímetro basta con realizar la suma de todos los lados, que fue lo que Daniel nos decía a la hora de analizar nuestra cancha de fútbol, para saber entonces cuánto recorrió acá nuestro amigo. Al darle toda una vuelta, pues lo que hago es identificar cuánto mide cada uno de los lados y sumar esos datos. Y con eso tendríamos el cálculo del perímetro. ¿Listo? Yo ahorita regreso para que terminen de tomar apuntes de si de pronto les faltó algo. Vamos aquí a hacer un ejemplo rápidamente haciendo uso de esa nota o teniendo en cuenta la nota que acabamos de colocar. Entonces, ejemplo, vamos a calcular el perímetro de un par de figuras. Entonces, bueno, de una figura inicialmente y luego pasamos a hacer las del libro. Entonces, la figura, vamos a trabajar con una figura que no es regular. Entonces nos damos cuenta que nuestro terreno, entonces tiene, ¿cuántos lados tiene? 6. Tiene 6 lados. Si tiene 6 lados, ¿qué nombre recibe? Hexágono. Hexágono. ¿Listo? Entonces tenemos un hexágono. Hexágono porque tiene 6 lados. Muy bien. ¿Este hexágono es regular o es irregular? Irregular porque sus lados Irregular. Porque los lados son de diferente tamaño. Muy bien. Irregular porque los lados tienen diferente medida, tienen diferente longitud, son de diferente tamaño. Vale. ¿Es cóncavo o convexo? Cóncavo. 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 ¿Seguros? Perdón, convexo. Este es convexo. Recordemos que los Convexo. cóncavos son los que tienen una diagonal por dentro,
o se puede ver como, por ejemplo, como si tuvieran un hueco. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tiene como si fuese un hueco. Ese sí sería cóncavo. En este caso, nuestra figura tiene todos sus lados por fuera, tiene todas sus diagonales por dentro. Entonces, podemos dibujar acá las diagonales y nos vamos a dar cuenta que todas las diagonales nos van a quedar aquí por dentro de nuestra, ahí están todas, de nuestro polígono. Entonces, listo. Medidas. Entonces, voy a colocarle datos. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos calcular el polígono de esta figura. Entonces, sabemos que tiene 6 lados. La fórmula nos diría que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 más lado 5 más lado 6. ¿Cierto? Y podríamos empezar a reemplazar y a ubicar. Entonces, ¿cuál es el lado 1? Como ahí no están nombrados, pues nosotros lo vamos a nombrar. Entonces, digamos que el lado 1 puede ser este. ¿Listo? Lado 2 y así sucesivamente. Entonces, el lado 1 es de 2 decímetros. ¿El lado 2 cuál sería? ¿Cuánto medía? 19 centímetros, Muy bien. El lado 3, 45 centímetros, ok. El lado 4, 0,4 metros, ajá. El lado 5, 50 50 centímetros. centímetros, 50 centímetros. Y el lado 6, 40 40 centímetros. 40 centímetros. Muy bien. centímetros. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues hagamos la suma. Pero aquí ahí ustedes deben darse cuenta de las unidades de medida. Fíjense que tenemos decímetros, centímetros y metros. Esa suma la podemos hacer únicamente cuando las unidades de medida sean la misma. Es decir, que todos estén en centímetros o todos en decímetros o todos en metros. Entonces, cuando todos tengan la misma unidad de medida, ahí sí podemos hacer la suma, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿a qué creen que debemos convertir todas las expresiones, todas las magnitudes o las unidades de medida que tienen nuestros lados? Aquí, Yo diría que a centímetros. Centímetros. ¿por qué? Porque hay más unidades con centímetros. Perfecto. ¿Listo? En realidad acá se puede convertir o a metros, o a decímetros, o a kilómetros, o a metros, o a centímetros, ¿Y o a si lo vas a milímetros. convertir en centímetros, profe? Sí, entonces acá podemos convertirlas a cualquiera de ellas. Pero claro, por facilidad decimos, pues evidentemente tenemos 1, 2, 3, 4 de las 6 están en centímetros. Pues pasemos más bien las dos que me hacen falta, esta y esta, pasémoslas a centímetros. Hacemos 2 conversiones y no 4 o más. ¿Listo? Entonces, 2 decímetros, ¿cuántos centímetros son? Dos decímetros son 20 centímetros. 2 decímetros son 20 centímetros. ¿Listo? Recordemos que para hacer la conversión habrían varias maneras, pero recordemos nuestra tablita. Metros, ¿qué iba para la derecha? A la derecha va de mayor a menor. Múltiplos. Ajá, y los submúltiplos del metro serían. Decímetros, centímetros y milímetros. Y para la izquierda irían los múltiplos, entonces decámetros, hectómetros y kilómetros, ¿cierto? En este caso tenemos 2 decímetros, entonces 2 decímetros en decímetros. Fíjense que aquí está decímetros, pues ahí ubico el 2. Pero quiero llegar hasta centímetros, entonces, ¿qué hago? Completo con ceros. 20. Fíjense, 2 decímetros corresponde a 20 centímetros. Ya quedó hecha la conversión, ahí está el valor. El siguiente lado, que es ese 19, pues ya está en centímetros, entonces no hay que hacerle nada. Luego tenemos 45 centímetros, no hay que hacerle nada porque ya está en centímetros. Luego tenemos 0,4 metros. ¿Cuántos centímetros son 0,4 metros? 0,400.
No. Si queremos escribir, si queremos hacer la conversión utilizando acá la tablita, ¿cómo escribo o dónde escribo ese 0,4 metros? ¿Dónde escribo el 0? ¿Dónde ubico la coma? Es ¿Dónde 0, ubico el 4? es 0,400. Escuchen lo que les estoy preguntando. Quiero ubicar ese 0,4 en la tabla, ¿cierto? Sé que es 0,4 metros. ¿El 0 dónde iría? ¿Debajo de qué? ¿De los metros? De los metros. Porque ahí está, fíjense, la coma va ahí en el metro. Y pues ahí ubico el número. Entonces sería el 0 a la izquierda y el 4 a la derecha, ¿no? Ahí está el 0,4. Entonces 0, la coma es la que me indica la unidad de medida. Si el número no tiene coma, como este 2, pues se coloca al final. Por eso se colocó el 2 ahí. Listo. Y si yo quiero pasar ese 0,4 metros a centímetros, ¿qué debo hacer? Colocarle un 0 a centímetros y quedaría 0,40. Le coloco un 0 a centímetros, bien. ¿Y qué más hay que hacer? Ahí ya está el número. Casi, pero no. Contar cuántas cifras hay después de la coma y colocar la coma donde corresponde. Pero ese ya está implícito ahí. O sea, acá directamente, como le agregamos este 0 de acá lo que nos falta es quitarle la coma. ¿Sí? Porque ya hicimos la conversión, ya lo pasamos a centímetros. 0 a la izquierda no nos afecta, entonces fíjense que 0,4 metros corresponde a 40 centímetros. ¿Sí? Recuerden que esta es la conversión de unidades de longitud que vimos en el periodo pasado. Entonces ya tenemos los 40 centímetros, que corresponden a los 0,4 metros. Más 50 centímetros, no hay que hacerle nada porque ya está en centímetros y finalmente el otro 40 centímetros tampoco hay que hacerle nada. ¿Qué nos faltaría hacer para ya finalizar? Sumarlos para que Hacer nos la dé el suma. perímetro. Entonces finalmente podríamos ya afirmar que el perímetro, ¿cuánto sería? ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya tienen claro que hay que hacer esa suma. Entonces vamos a hacerla. Sería 20 más 19 más 45 más 40 más 50 más 40. Ahí está la medida de los 6 lados. Esos datos que escribí, fíjense que son cada uno de estos valores que obtuvimos después de hacer la conversión y los que teníamos inicialmente en centímetros. Hacemos esa suma. Entonces, en las unidades, 9 y 5, 14, llevo una. Y en las decenas, ¿cuánto nos da esa suma? 21 21. Muy bien. O sea que el perímetro es 214, ¿qué? centímetros. Centímetros. Listo. Ahí tenemos nuestro perímetro. ¿Listo? Finalmente, pues, la idea era buscar el perímetro de ese hexágono. Ya podemos concluir que el perímetro es de 214 centímetros. Y hemos calculado el perímetro de este hexágono. Como les decía, el cálculo del perímetro es el mismo procedimiento para cualquier sólido, para cualquier polígono. En este caso, pues fue un hexágono, pero si hubiera sido un triángulo es exactamente lo mismo. Claro, sumamos 3 lados, no 6. Esa es la única variación. Pero el resto del proceso es igual. Siempre se debe tener en cuenta esta anotación que hicimos acá. Todos los lados deben tener la misma unidad de medida. En caso de que no la tenga, hay que hacer la conversión. Por eso aquí debimos hacer la conversión de esos decímetros y de esos metros a centímetros para poder hacer la suma. Una vez están todos con la misma unidad de medida, sumamos y se acabó. No hay más procedimiento. ¿Listo? Ese es el perímetro de cualquier polígono.